Ante el crecimiento de Aldana, nació la necesidad de un templo donde la comunidad pudiera reunirse en oración. Con esfuerzo, el pueblo lo construyó, pero la naturaleza fue implacable. El terremoto provocado por el volcán Kumbal lo destruyó. Aún así, la fe del pueblo fue más fuerte que la tragedia. Y juntos levantaron de nuevo su templo, símbolo de esperanza y resistencia. Hay una historia pues de 1905 en donde se observa la iglesia, pues que es una pequeña construcción con sus pequeñas tapias y su techo pues de paja en esa época. Y que estaba en el sector de la plaza, pero en el costado occidental, en propiedad que fue posteriormente de Primitivo Rosero. En 1912, el presbítero Luis Fernández Rodríguez expuso ante los feligreses la urgente necesidad de construir un nuevo templo, ya que la iglesia anterior se encontraba casi en ruinas. Para ello, organizó una junta pro construcción. El primer paso fue recaudar fondos. El segundo paso fue la renovación del contrato de construcción suscrito con el señor Leonidas Gutiérrez el 3 de septiembre de 1905 por la suma de 700 pesos, de 8 décimos plata. Como albañiles fueron contratados los señores José María Rosero y Patrocinio Estupiñán. Como ayudante el señor Isaías Guancha, quien recibiría el jornal de 60 centavos. En la historia data que esta obra fue apoyada en su totalidad por el Cabildo Indígena de Pastaza, Aldana. Eran cabildantes en ese entonces gobernador Diositeo Canchala, regidores Ramón Curtir, José Tupaz, Andrés Imbacuán y José Quitiaqués, en su momento secretario del Honorable Cabildo de Pastaza también, Juan Ramón Chalapud. El Cabildo entregó al presbítero Leovigildo Chávez, encargado de la viceparroquia, la suma de 400 pesos de ley para que estas obras avancen. A los generosos aportes de los feligreses se añadiría el valor recaudado del arriendo del terreno denominado La Laguna. En el proceso de construcción se da por terminado el contrato con el señor Leovigildo y se procede en 1915 contratar al señor Mariano Caiza, quien inicia la construcción, y en 1916 ya el señor Antonio Fierro elabora el altar mayor por una suma de 800 pesos. Y ya en el año de 1917, 3 ilustres sacerdotes rigieron los destinos de la viceparroquia: Reverendo Padre Agustín Coral, Reverendo Padre Reinaldo Rivera y el Padre Leovigildo Chávez. El Padre Agustín M. Coral, quien reemplazó al Padre Morán, firmó en 1923 con el señor Epaminondas Delgado el contrato de pintura del interior del templo. Valor del contrato: 1.750 fuertes, equivalentes a 875 pesos oro. Con todos los esfuerzos de toda la comunidad aldanense, contribuciones, apoyos y sobre todo del Cabildo, se empieza a dar por terminada la obra, pero cuando ya estaba casi como terminado, sucede un fenómeno de la naturaleza
como es el movimiento telúrico, o sea, no un temblor, sino más bien un terremoto, cuya intensidad de una 9 fue de 9, o sea, destrucción total. Se cuartearon las paredes de las casas, se derrumbaron las iglesias de Cumbal, de Carlos Sama, de Huachucal, de Aldana. Entonces todo ese proyecto de Aldana, pues de todas maneras la iglesia que estaban queriéndose inaugurar como una construcción ya moderna de la época se derrumba todo. El problema no solamente fue el terremoto del 14 de diciembre, sino se da una réplica a las 6 de la mañana el 16 de diciembre, o sea, y cuentan los historiadores de la época pues que la réplica fue más dura que el mismo terremoto del 14 de diciembre. Es bueno manifestar que dado el terremoto en el municipio de Cumbal, el padre Agustín Coral empezó la construcción también de algunas partes importantes de esta magna obra que era la iglesia de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Contaba mi papá que él, pues, cuando tenía más o menos 12 años, lo llamaban, porque el papá de él, o sea, mi abuelito Ismael Nastar, un tío Lisandro Nastar, eran los que tapiaban allí en el templo, los que hacían las tapias. Que él se acuerda que para la cúpula de la torre iban a traer un material que se llamaba cal, de allá de unas peñas blancas. Mi papá decía, de esas peñas blancas sabíamos traer el material y acá lo molíamos y de allí se lo subía por arrobas y lo subían en manilas, en huascas, arriba a la cúpula. Comentaba mi papá que el padre Arquimedes Rosero, él finalizó ya el templo. Monseñor Nemesio Barahona, él me pidió la colaboración para adelantar los estudios técnicos que requerían y había una organización que creo que hasta ahora funciona que se llama Adveniat, es una organización de católicos alemanes y enviamos el proyecto allá pidiendo dos cosas. La una, que nos financiaran el cambio de la cubierta y dos, que nos financiaran la remodelación de la casa parroquial. Y la tercera parte era la dotación de máquinas para el taller San José. Con respecto al templo, se cambió totalmente la madera, el techo, ya se puso asbesto cemento. Pues obviamente es un área grande, la iglesia tiene más o menos 600 metros cuadrados y se construyó, alcanzó a financiarse bien ese dinero. El maestro constructor, el famoso maestro José Feliciano Morocho, entonces con él trabajamos, hicimos ese trabajo de remodelación de la cubierta en su totalidad. En 1993 el padre Bernardo Arteaga y el comité pastoral convocaron a arquitectos, ingenieros y maestros aldanenses para realizar 3 etapas de trabajo como son restauración, remodelación y pintura. El padre Robert Yandul, quien vino ya a trabajar ya en la capilla del Santísimo. Ya hace algunos años, en el 2016, a mediados del 2016, por iniciativas del párroco Robert Yandún, iniciamos unos trabajos de adecuación de un espacio que ahora mismo lo podemos visualizar. Es un espacio que en su momento fue una bodega, digamos, tuvimos un reto muy grande, constructivamente hablando, dado que la construcción es de muchísimo tiempo atrás. Entonces hicimos unas valoraciones de tipo estructural con un conjunto de ingenieros y un equipo de trabajo muy bueno que en su momento nos ayudó mucho para nosotros poder tener este espacio que ahora mismo tenemos y que realmente cumple con las necesidades de toda la comunidad de la población de Aldana. Gracias al padre Luis también, un trabajo que ha hecho muy duro, le ha tocado trabajar bien fuerte, porque pues la pintura de la iglesia no fue solo pintura, sino fue el repello. Y hoy
ustedes pues la mirarán, este templo bonito, gracias al entusiasmo, al trabajo del Padre Luis Hernán Vallejo Montenegro.